nisado giigu mani yaga makeriette lakani magirutti tugucaike cani ratti lurigi. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Doctor Miguel León Portilla. Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura les da la más cordial bienvenida al segundo día de actividades en torno al homenaje nacional al doctor Miguel León Portilla. Como filósofo, historiador, antropólogo y filólogo, el doctor Miguel León Portilla centró su interés en los textos que escribieron los nahuas del altiplano en el siglo XVI. Se interesó por el pensamiento de esta cultura, por su poesía, por su manera de estar en el mundo. Miró los textos indígenas como fuente de conocimiento, sin olvidarse de los pueblos vivos, los custodios de la cultura prehispánica. Las mesas que hoy se presentarán, formada por reconocidos académicos, buscan celebrar de manera holística al doctor Miguel León Portilla, el tlamatini, el que sabe algo, que sabe cosas, el sabio que es como una tea que alumbra y no ahuma, que su fuego es luz que brota de un hacha grande, un espejo reluciente que devuelve imágenes y no sombras. La mesa 1, titulada Vida y obra de Miguel León Portilla, se centrará en su estudio de la obra desarrollada por los misioneros franciscanos que registraron el encuentro de dos mundos, en su lectura de los códices mexicanos, así como en su vida como hombre de familia. Modera esta mesa el doctor Baltasar Brito, director de la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología, el doctor Francisco Morales Portilla, la doctora Ana Rita Valero y la doctora Adriana Cortés Colofón. Tiene la palabra el doctor Baltasar Brito. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde en el merecido homenaje a nuestro querido doctor Miguel León Portilla. Vamos a iniciar la mesa 2 sobre la vida y la obra del doctor Miguel León Portilla, como bien ya nos dijo nuestro amigo Víctor. Y antes de ello me permitiré leer un par de cuartillas que escribí para tal efecto. Sin duda alguna, el doctor Miguel León Portilla se convirtió en el maestro de maestros. Como tal, siempre ha sido generoso al compartir el conocimiento que sobre el México antiguo acumuló durante décadas de exhaustivo trabajo. Los vehículos que empleó han sido variados: entrevistas, ponencias, conferencias magistrales, artículos de revistas, libros y las cátedras que ha impartido en el programa de maestría y doctorado en estudios mesoamericanos de la UNAM. Este último espacio fue quizá el más importante en materia de aprendizaje, pues en él existía un ambiente donde el constante intercambio de ideas propiciaba el estudio horizontal de las culturas pretéritas y actuales de nuestro México. Es precisamente en una de estas clases donde tuvo lugar la siguiente anécdota. Recuerdo que en esa ocasión Miguel preguntó a sus alumnos sobre cuáles eran las circunstancias que influían para que un libro fuese considerado un clásico. Luego de escuchar las más variadas respuestas, el doctor me concedió la palabra y tras una breve pausa respondí que para mí un libro se convertía en clásico cuando tras su lectura todas las culturas del mundo se veían reflejadas en él,
cuando con su escritura el literato, el escritor o incluso también el historiador lograba tocar las fibras más sensibles del ser humano. Creo yo que los clásicos nos humanizan. Tal es el caso de las comedias y tragedias griegas, de las obras de Shakespeare o de Cervantes, por mencionar solo algunos de los autores más conocidos que, con su pluma, lograron despertar las más bajas pasiones y los más altivos sentimientos entre sus lectores. Yo le pregunto a los presentes, ¿quién no ha tenido celos como Otelo, el moro de Venecia, o tratado de desfacer en tuertos como el viejo y loco Don Quijote? ¿Cuántos no nos hemos imaginado una visita de ciudad a vuelo de pájaro como la que nos regaló Víctor Hugo en Nuestra Señora de París? Actualmente sostengo la misma opinión y bajo esta premisa me atrevo a asegurar que la obra de León Portilla tiene esa peculiaridad. El mexicano, los mexicanos, nos vemos reflejados en ella. De entre todos los libros de su autoría, la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes y la visión de los vencidos son clásicos de la historiografía nacional. El primero fue su tesis doctoral y en él, a contracorriente, nos presentó por primera vez cuál era la concepción del ser humano en el mundo mesoamericano, demostrándonos que los pensamientos abstractos y filosóficos, por supuesto que se hallaban presentes en las culturas precolombinas. En el segundo, nuestro maestro nos presenta, humanizado, el canto colectivo del pueblo nahua, es decir, los testimonios de cómo vivieron y padecieron la conquista tenochcas, texcocanos, chalcas y tlaxcaltecas. Este es uno de los libros mexicanos más vendidos en el mundo y ha sido traducido a distintos idiomas como el chino, coreano, portugués, otomí, náhuatl, escritura braille y varios más. Pero considero que es un hecho que esta parte humana que Miguel plasmó en sus libros también logró sembrarla en sus amigos y alumnos, razón por la cual me atrevería a decir que además de sus obras, el propio Miguel León Portilla es un clásico de la historiografía mexicana, estatus adquirido principalmente por su generosidad y calidad humana. En este segundo día del homenaje nacional al doctor, tengo el honor de presentar en esta mesa, la primera del día, a 3 especialistas y aparte de la familia, que estará en un momento más. Me refiero al padre Francisco Morales Valerio, doctor en filosofía por la Catholic University of America y gran estudioso de la Orden de San Francisco de México, a la doctora Ana Rita Valero, quien ha dedicado sus esfuerzos a analizar los códices mesoamericanos, la historia del guadalupanismo y de las instituciones educativas de nuestro país, y a Adriana Cortés, especialista en literatura iberoamericana, escritora y periodista cultural. Con ellos comparto el gusto por la historia, pero principalmente nos une la amistad con nuestro querido maestro, a quien desde aquí quiero enviar un entrañable abrazo y los mejores deseos para que pronto volvamos a verlo trabajando con la tenacidad que siempre lo ha caracterizado, en compañía de Chonita, de Marisa, de Gerardo y de sus nietos. Saludos, querido doctor Miguel León Portilla. Muchas gracias. A continuación, me permitiré dar la palabra a la doctora Ana Rita Valero. Primero, si es. Entonces, doctor, si nos hace favor, vamos a empezar con usted. Muchas gracias. Pues ante todo les doy muchas gracias a los organizadores de este homenaje a nuestro querido maestro y amigo, don Miguel León Portilla. Me siento altamente privilegiado, tanto por la amistad con que me ha dado desde hace más de
30 años, como por las enseñanzas que he recibido de él. El tema de los franciscanos a nivel académico se conoce desde el siglo XIX, con nuestros grandes investigadores, Joaquín García y Casbalceta, que logró rescatar y publicar cantidad de documentos: el Códice Franciscano, el Códice Mendieta, cartas de religiosos. Ruta seguida, a lo mejor soy demasiado parcial, pero ruta seguida posteriormente por Robert Ricard con su libro sobre la conquista de México. Pero quien nos ha abierto realmente el camino de este encuentro ha sido don Miguel, porque tanto Joaquín García Casbalceta como Robert Ricard pues se basaban en los documentos de los frailes, en las cartas de las autoridades virreinales. Pero ¿qué sabíamos nosotros de la correspondencia de nuestros habitantes indígenas de México? Entonces, gracias a esta labor de don Miguel, nos ha abierto unas puertas increíbles para empezar a introducirnos en este problema tan serio y tan importante como es el encuentro del otro. Conociendo el afán académico de don Miguel por la investigación de las fuentes documentales en las que se apoya el conocimiento y el pensamiento del México antiguo, no es de extrañar el número significativo de trabajos que he escrito sobre los frailes franciscanos, agentes de primer orden del acercamiento al pueblo indígena. Un somero recorrido que hice ya hace algunos años sobre la obra escrita de don Miguel. He encontrado alrededor de 30 trabajos relacionados con temas franciscanos, entre los que en ese momento yo encontré 6 libros, 5 amplios prólogos de obras, 19 artículos de investigación, sin incluir las conferencias y artículos periodísticos. Es claro que el enfoque principal de estos trabajos es el análisis histórico-crítico de las contribuciones de los franciscanos al estudio de la antigüedad mexicana. Pero también hay que señalar que el manejo que don Miguel León Portilla ha tenido de documentos indígenas, muchas veces inaccesibles para otros investigadores, le ha dado la oportunidad de ofrecer una visión histórica acerca de los franciscanos en México que no se encontrará en ningún otro especialista de la historia de los franciscanos en América. Decía sobre este tema un estimado amigo y gran conocedor de la historiografía franciscana, Frailino Gómez Canedo: el doctor León Portilla es un gran maestro cuya influencia trasciende aún el vasto campo de las culturas americanas. Su profundo conocimiento de la cultura náhuatl lo ha impulsado a trabajar para descubrir su relación con otras culturas mexicanas y de otras partes de América, y su sobrevivencia después de sus contactos con Europa. Esta empresa la ha llevado a investigar también la historia colonial y moderna de México y de las Américas. Un verdadero humanista, el doctor León Portilla ha buscado ver la experiencia completa de la cultura náhuatl en perspectiva de las grandes culturas del mundo. Fin de la cita. Me quiero referir quizá nada más a 2 temas fuertes de los que la gran contribución de don Miguel ha estado presente y nos ha abierto cantidad de puertas a los investigadores. Sin duda, el escritor franciscano por el que más atractivo ha sentido don Miguel es Fray Bernardino de Sahagún, padre de la antropología en el Nuevo Mundo, como es comúnmente conocido. Y León Portilla lo sostiene de continuo. Atestiguan este aprecio el número de trabajos que ha dedicado a este franciscano y su obra. Además del seminario que por años ha dirigido sobre el Códice Florentino para traducir directamente del náhuatl esta obra de Sahagún. Sí, valdría la pena decir que la única traducción directa del náhuatl está en inglés. Y gracias a
a don Miguel este seminario, pues está trabajando en hacer esa traducción directa. Están entre otros libros y artículos y ediciones 11 escritos que he conocido sobre Fray Bernardino. La razón de esta preferencia no es difícil de encontrar. Según en su Opus Magnum, en el que León Portilla incluye tanto la obra publicada como la aún dispersa en archivos y bibliotecas, es la puerta por la que todos los investigadores de México prehispánico tienen que pasar para entrar al rico legado cultural de los pueblos del habla náhuatl. Otro escritor franciscano que no quiero dedicarle más tiempo, pero que sabemos hizo una gran aportación, es Fray Juan de Torquemada y su monarquía indiana. La edición que dirigió él de esta obra es, diríamos, es parte importante de las fuentes de los que quieren introducirse a la historia del siglo XVI. Y gracias a él tenemos 7 volúmenes de la edición de esta obra que para todos es cosa básica en nuestra investigación. El que más me llama la atención a mí, francamente, es un libro clásico, no solamente de la literatura náhuatl o de la literatura mexicana. Yo le he dicho en varios congresos, es un libro clásico de la literatura cristiana del mundo. En ninguna parte vamos a encontrar un texto como esto si me refiero al diálogo de los 12 primeros franciscanos. Ese texto nos era conocido desde 1924, gracias a la edición que hizo de este documento el padre franciscano José María Pou y Martí. A ella le siguieron otras ediciones hechas en México, Alemania y en Estados Unidos. Lo que le da singularidad a la edición de don Miguel León Portilla es su traducción al español del texto náhuatl, en la que ofrece una original forma de acercarse a los textos, respetando la estructura y peculiaridades de la lengua indígena sin hacer violencia a la española. El resultado es un documento lleno de novedades para los interesados en investigar el difícil tránsito de los conceptos cristianos occidentales a los conceptos religiosos indígenas. Conceptos de la teología cristiana tales como el verdadero Dios se expresa en este diálogo de los 12 como en náhuatl, Huel Neliteutl, Tlatoane y Nepalnemoani Intloquenahuaque, el Dios verdadero que gobierna, dador de la vida, dueño del cerca y del junto. Y nos explica don Miguel en sus notas a este texto, esa era la forma como se dirigían a Tezcatlipoca. La encarnación, que es uno de los temas teológicos más complicados, pasa al náhuatl en esta forma. Oquimohuitlico in tomasehualnacayo. Tomó para sí nuestra carne de masehuales. Yo no sé qué otra manera más humana de expresar un concepto teológico tan fuerte como la encarnación. Tomó para sí nuestra carne de masehuales. La redención que se convierte Tlatoli in nequaquistiloni, la palabra, la que libera a la gente. La revelación, Teutlatoli, palabras divinas. Teuyotica Tlatoni, gobernante de las cosas divinas para referirse al Papa. Y la Biblia, la forma como lo traduce, digo como lo escriben en el diálogo de los 12, la traducción de don Miguel, Muchi tewamuxpan tlalitok, tlapayotok, muchi onkan ixquish, mopia inaxcan, insenca mauisa uki teutlatoli. O sea, todo está en el libro divino, con tinta negra, con tinta roja. Todo allí se guarda ahora las muy maravillosas palabras divinas. Y nos está hablando de los códices. Esa es la forma como se hablaba de los códices.
Todos estos conceptos merecen entrar a formar parte del estudio de la historia de la teología. Las innumerables anotaciones al pie de página que acompañan estos textos constituyen por sí solas una aportación a este tema. Por eso les digo, nos ha abierto una puerta increíble a los que estamos interesados en este encuentro tan difícil de dos culturas tan importantes como la cultura occidental cristiana y la cultura mesoamericana. Terminaré con estas palabras con las que el doctor Miguel León Portilla expresa su aprecio por los franciscanos, y yo no creo que ningún historiador de los franciscanos haya encontrado palabras más interesantes como esas, se las leo. Por su obra de genuinos humanistas, que lejos de diseñar la cultura indígena, aceptaron de ella cuanto les pareció compatible con su propio mensaje, que ahondaron en el conocimiento del náhuatl y de otras muchas lenguas de Mesoamérica, realizando además, al lado de sabios indígenas, un rescate del viejo legado nativo, introduciendo a veces nuevas instituciones comunitarias. Los franciscanos en el México del siglo XVI y principios del XVII vinieron a ser cofundadores de la realidad espiritual de un pueblo en gestión. El hombre indígena, que con toda la fuerza de su expresión nos dejó las palabras que integran su visión de los vencidos, supo valorar también, incluso en forma que se antoja lapidaria, la acción del hermano franciscano. Y para esto nos cita en náhuatl, le leo nada más la traducción de un canto que le componen los habitantes de México, Tenochtitlan, a Pedro de Gante. Le dice así: libro de colores es tu corazón, tu Padre Pedro. Los que son tus cantos que a Jesucristo entonamos, tú los haces llegar a San Francisco, el que vino a vivir en la tierra. Las palabras de este canto son búsqueda y acercamiento, nos dice don Miguel. Los vencidos enriquecieron su propia visión de las realidades de su tiempo con la presencia de rostros y corazones que habían llegado. Los Motolianiani, pobres de verdad, pero dueños de sabiduría. Este texto de Fray Pedro de Gante, recitado en su lengua original y en su traducción española, resonó en el aula del capítulo general de la Orden Franciscana celebrado en San Diego, California, en 1991. Allí, frente al ministro general y a los ministros provinciales de toda la Orden, preocupados por un recto entendimiento de lo que significó en sus orígenes la misión franciscana en el continente americano y lo que debería de significar en nuestro tiempo, yo presenté este texto que quedó asentado en las actas del capítulo general, digno homenaje de la Orden Franciscana a un gran académico y entrañable amigo. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. La verdad es que la labor del doctor León Portilla en este ámbito de las traducciones, que por supuesto hereda de su maestro Garibay, es muy interesante, y cuando uno la piensa a profundidad se da cuenta de la importancia que tiene la labor del doctor. ¿Cómo traducimos? Primero fue el verbo al náhuatl, cuando esas categorías son difíciles de traducir. Pues creo que parte de la labor del doctor es dar en muchos de estos aspectos una opinión fundada de acuerdo a la filosofía de estos pueblos, que ha sido muy importante y que, bueno, creo que es lo que principalmente el doctor ha tratado de hacer en sus obras. Eso es nada más como para dar un pequeño ejemplo. A continuación le daremos la palabra a la doctora Ana Rita Valero, quien nos va a hablar también sobre el doctor y la parte de otro de los aspectos que le interesan muchísimo, que son los códices. Gracias. Nos hemos reunido aquí, en el Museo Nacional de Antropología, qué mejor lugar, para homenajear a don Miguel León Portilla. Merecidísimo homenaje a una de las mentes más preclaras que haya producido el siglo XX mexicano.
Hablar de don Miguel, el antropólogo, el filólogo, el historiador, el filósofo, es hablar de un humanista, o mejor aún, de un Tlamatini, un sabio que ha entregado su vida al estudio del México antiguo. Su obra nos ha abierto la puerta para entender el pensamiento autóctono, desde temas tan complejos como la filosofía náhuatl, que tal vez sea su obra cumbre, como ya lo dijo el doctor Brito, en la que don Miguel nos explica lo que pensaron los sabios prehispánicos acerca del universo, de la divinidad, del hombre. Leyéndole entendemos por primera vez sus maneras de ver el mundo, sus reflexiones, sus emociones, pero vistos a través de sus propias palabras, en su propia lengua, lo que demuestra el dominio de don Miguel de la expresión literaria mesoamericana, pero además abordada en sus dos vertientes, la puramente pictográfica de los códices prehispánicos y la de los códices del encuentro, aquellos que junto a la glífica tradicional indígena siguieron manifestando sus pensamientos, sí, pero trasvasados, como dice él, a la nueva escritura alfabética. En otras palabras, León Portilla domina perfectamente el universo de los códices mesoamericanos, los de antes y los de después de la conquista. Y en esto nos demuestra él que aún después de la invasión española, los pueblos indígenas siguieron escribiendo. Siguieron escribiendo porque no pudieron dejar de hacerlo, no pudieron abandonar sus plumas, no pudieron prescindir de sus códices. Es un hecho que, a pesar del escenario de grandes pérdidas sufridas a raíz de la conquista, la escritura sobrevivió, no se perdió, no se detuvo, no se desmanteló. Lo que sí pasó con otras manifestaciones culturales, como por ejemplo la arquitectura o la escultura. Por eso don Miguel ha dicho que México es una tierra de libros, una Amoxtlalpan, antes y después de la conquista. Miren, lo que quisiera poner ante la consideración de ustedes es que uno de los grandes aportes de León Portilla al conocimiento del México antiguo pues ha sido su acercamiento a las letras de Mesoamérica, a los antiguos libros del Nuevo Mundo, como él los llama. A ese respecto, don Miguel empieza por alentarnos a valorar el que los mesoamericanos fueron los únicos que en este continente tuvieron el genio para diseñar de manera autónoma su propio sistema de escritura. No hubo otros. Y más aún, ellos, junto con los egipcios, los mesopotámicos, los habitantes de los valles del río Indo y del Huangho, fueron los únicos en la historia de la humanidad que lograron inventar una escritura propia. En esas condiciones, no es extraño que a lo largo de 500 años haya prevalecido un verdadero empeño por abrir los secretos de la escritura mesoamericana, empezando por los frailes humanistas del XVI y las contribuciones de los sabios del XIX y los grandes progresos de la investigación en el siglo XX. Durante el XX, como nunca antes, se trabajó en torno a la iconografía, a los contenidos de los códices, a sus objetivos, a las técnicas de manufactura. Pero, de acuerdo a don Miguel, fue poco lo que se atendió al potencial semántico de los códices.
Y es allí en donde él inconforme y exigente, no se contenta solo con leer los códices, con todo lo complejo del ejercicio epigráfico. Él va más allá. Por ejemplo, se pregunta, ¿qué relación tendrían los mesoamericanos, estos pueblos librescos, con sus libros? ¿Cómo los consideraban? ¿Cuál sería la interacción entre el lector y el códice? ¿Cómo leían, o mejor dicho, cómo contemplaban sus libros los mayas o los mixtecos o los nahuas? ¿Leerían diferente? O, importantísimo, ¿cuál es el papel del códice entre los distintos estamentos sociales, por ejemplo, entre los códices y la clase gobernante? O entre los códices y los sacerdotes, o entre los códices y los macehuales, los de la vida diaria. ¿Habrán tenido ellos contacto con los códices? ¿Tendrían capacidad de lectura? ¿O solamente leían los sacerdotes, los fiscalistas o los historiadores? Entonces, ¿cuáles serían, en fin, las posibilidades semánticas de los códices? Y luego, ¿qué reacción tuvieron los tlacuilos a raíz de la conquista frente a las presiones de aquella compleja sociedad que apenas estaba formando? ¿Cómo se afectó el potencial escriturario indígena? Sabemos que es entonces cuando surgen los nuevos códices, aquellos que presentan en un mismo papel los glifos tradicionales junto a textos redactados por los indígenas, en lenguas indígenas, pero transvasados a la escritura alfabética. Es decir, textos indígenas expresados en letras europeas. Todo esto ha sido íntimamente tratado por León Portilla. Por eso vuelvo a exaltar su contribución en torno a una comprensión verdaderamente integral de los antiguos libros del Nuevo Mundo. Y en aras de homenajear a don Miguel desde la plataforma de los códices, pongo ante la consideración de ustedes el Tonalámatl de los Xpostecas, antes llamado Códice Feyerabad-Mayer, que ha sido publicado varias veces por el doctor en español y traducido al francés y publicado en París. Se trata de un códice del siglo XV, del que se tuvo conocimiento hasta el XIX, cuando pertenecía a un Gabriel Feyerabad, un coleccionista de gran prosapia, que cayó en sus manos este códice. Más adelante queda en manos de un Joseph Mayer, un coleccionista inglés, que lo dona al Museo de Liverpool, y a partir de allí se va a llamar Códice Feyerabad-Mayer. Y es aquí donde el doctor propone una muy justa modificación al nombre del códice. Él plantea que llamar al Feyerabad-Mayer Tonalámatl de los Pochtecas, y con toda razón, porque este códice es eso, un Tonalámatl, un breviario que registra la cuenta calendárica adivinatoria. Y tomando en cuenta que los códices en general, y entre ellos los Tonalámatl, podían tener distintos abordajes de acuerdo a los intereses del lector, este Tonalámatl, de acuerdo a don Miguel, se diseñó y se usó para determinar los días del año favorables a los pochtecas para que pudieran realizar una de sus importantísimas expediciones. De ahí que don Miguel lo haya bautizado como Tonalámatl de los Pochtecas, en vez de Códice Feyerabad-Mayer, argumentando también pues, lo ilógico del título. Él pone el ejemplo de algún manuscrito medieval del norte de Europa que se llamara Don Pedro Tlacahuepantzin.
porque hubiera estado en propiedad de él en algún momento. Bueno, se ha adoptado, desde luego, la iniciativa de León Portilla con toda razón. Como ustedes saben, los pochtecas se dedicaban a lo que hoy podríamos llamar un comercio exterior, en el que exportaban productos locales e importaban productos foráneos a los centros financieros mesoamericanos, ¿no? Es decir, ellos practicaban, como dice él, el arte de traficar, la pochtecayotl. Generalmente salían de Tenochtitlan y se iban a Tuxtepec, en donde hacían negocios con popolocas, mixtecas, cuicatecas, chinantecas. Otros más se iban hacia Oaxaca, Chiapas, el Soconusco y hasta Guatemala. Por no hablar de los que iban cerca del área maya a hacer negocios con los mayas. Se conoce entonces el papel, se comprende, más bien dicho, el papel del Tonalámatl en la organización de estas importantísimas expediciones. Por eso, don Miguel sugirió llamarlo de esa manera. Este códice se escribió sobre 4 piezas de piel, probablemente de venado, tiene una longitud de aproximadamente 4 metros, que los tlacuilos dividieron en secciones o capítulos para ordenar allí el conocimiento. Su dibujo, pues en su dibujo hay que resaltar esa forma sintética que usaron los tlacuilos. Es decir, ellos no intentaban hacer representaciones exactas de la realidad, sino que por el contrario, diseñaban una especie de síntesis del modelo real, extremadamente elegante, que era resultado seguramente de siglos de experimentación. De acuerdo a León Portilla, el Tonalámatl tiene influencias nahuas, mixtecas e incluso mayenses, por lo que él piensa que no se hizo ni en Tenochtitlan ni en Tlatelolco, sino que él propone que los pochtecas lo mandaron a hacer especialmente para ellos en alguno de los centros productores de códices de la Mixteca o de la región poblano-tlaxcalteca, lugares que ellos conocían muy bien por sus constantes viajes al exterior. Entonces, ellos lo mandaron a hacer allá para su propio uso. Como todos sabemos, el manejo de un códice de esta categoría es muy demandante. Requiere, de entrada, descifrar sus grifos, tener amplios conocimientos religiosos y astrológicos, conocer bien a las deidades, sus rasgos, sus atributos, sus especialidades. En otras palabras, leerlo exigió sumergirse en su simbología, en su sentido de comunicación, en sus formas de expresión, en su estructura intelectual. Lo que quiero decir es que para realmente aprisionar el contenido del códice, de manera como lo hizo León Portilla, fue necesario, además de la epigrafía propiamente dicha, entender la profundidad de los conceptos, las metáforas, las ideas, y con ello penetrar en el complicado pensamiento mesoamericano, en sus propias categorías, en su filosofía. El resultado es que esta magistral creación del Quattrocento mesoamericano, aunada al rigurosísimo análisis de don Miguel, este encuentro de sabidurías, pues nos abrió la ventana de la historia para que nosotros desde el siglo XXI podamos vislumbrar la complejidad del fenómeno mesoamericano, su fuerza motriz, sus logros, sus realidades. En otras palabras, bajo el amparo de los antiguos libros del Nuevo Mundo, don Miguel nos tomó de la mano para descubrirnos a una de las culturas más brillantes del Nuevo Mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Efectivamente, creo que la labor del doctor León Portilla en materia de publicación y estudio de códices es fundamental. Creo que su influencia, yo soy uno de los tantos y tantos investigadores que nos dedicamos al análisis de los códices y, por supuesto, todos los que él ha publicado, pues son materia obligada de lectura para poder descifrar el contenido de ellos. Y debo de comentar algo que a él le da mucha ilusión, y que es que próximamente estamos por publicar los códices matritenses del Real Palacio en una edición a color y con un estudio nuevo que se ha escrito exprofeso para esta edición, y nada más estamos a la espera de la autorización del Gobierno de España. Esperemos que a final de año estemos ya por terminarlo o a principios del año próximo, lo cual para él, siempre que me ve, me dice, ya estamos, ya nos dieron la autorización, ya estamos, y entonces creo que tiene mucha ilusión, igual que todos, porque es un códice, por supuesto, muy importante. A continuación me gustaría pedir con un fuerte aplauso, a la familia, aparte de la familia del doctor, a Miguel, a Fabio y a Georgina León Portilla, si nos hacen favor de pasar, de integrarse a la mesa. Muchas gracias, porque a continuación vamos a tener la presentación de la doctora Adriana Cortés con su texto que se llama In Xochitl Incuicatl, un caballero águila y su familia. Le damos la palabra a la doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, y muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí esta tarde en este homenaje tan emotivo. Me siento muy honrada, de verdad, y muy emocionada de estar en esta mesa compartiendo con amigos de la familia León Portilla, y no solo con los amigos, sino también con sus familiares, con Georgina León Portilla, quien es su ahijada, con Miguel, estudiante de arquitectura, y Fabio, escritor de novelas, y además pues ha seguido los pasos de su abuelo, porque es un apasionado de la historia, le encanta leer los libros de historia. Y Miguel, bueno, pues también no se diga. Hoy estaba leyendo una entrevista, ¿verdad?, que te hicieron, Miguel, para el periódico El Informador, donde tú relatas cómo tu abuelo te ha acompañado a las iglesias de la alcaldía de Coyoacán, y cómo él mismo ha sido una historia viva, ha sido un ejemplo vivo para ustedes. Y muy especialmente, bueno, además de agradecer, por supuesto, a la Secretaría de Cultura, Natalia Toledo, quien está aquí, muchas gracias también por el apoyo de todo tu equipo. Además de agradecer a la Secretaría, muy especialmente quiero agradecer a Chonita y a mi muy querida amiga Marisa, quienes están aquí, por haberme invitado a participar en este homenaje. Yo sé las batallas que todos ellos han tenido que librar. Son 7 meses que el doctor León Portilla ya ha estado en el hospital, y he sido testigo de cómo se han dejado la vida Chonita, Marisa, Gerardo, su esposo. Han estado ahí todo el tiempo, día y noche. También sus nietos y Gina también. Gina, quien es psicóloga de profesión, he visto cómo le ha tomado la mano a su padrino y lo tranquiliza, y están todos con ellos en cuerpo y alma. Son un apoyo no solo moral y psicológico, ¿no?, sino físico también, porque el doctor siente su cariño, siente que su presencia pues es importantísima, por supuesto. Y al doctor León Portilla le mandamos desde aquí todo nuestro cariño, y yo pido un fuerte aplauso para sus familiares. Antes de
empezar a hacer una breve presentación, porque bueno, el tiempo apremia, tenemos poco tiempo, pero yo quisiera hacer una presentación muy breve sobre el concepto de flor y canto en la obra del doctor León Portilla, pero antes de esto quisiera, por favor, allá atrás, el señor Alejandro, si nos hace favor de reproducir el disco de Voz Viva de México, Mitos Mesoamericanos, con la voz del doctor Miguel León Portilla. Naches y Naxit Quetzalcóatl. Los quichés determinaron entonces marchar al oriente. Pensaban cumplir así el encargo de sus padres. No lo habían olvidado. En realidad pasaron sobre el mar. Llegaron allá al oriente. Fueron a recibir las investiduras, las insignias. Este era el nombre del Señor, el que gobernaba en Oriente, a donde llegaron. Estuvieron ante Ahau Naxitl, Naxit Topiltzin Quetzalcóatl. Este era el nombre del gran Señor, el único juez de todos los reinos. Él les dio las insignias del mando. Vinieron así las insignias de los Agpop y de los Agpop Kamha, las esteras donde están los señores. Naxit les dio todas las insignias de realeza. Sus nombres son el dosel y el estrado, las flautas de hueso, la flauta cham cham, cuentas amarillas, garras de león y de tigre, cabezas y patas de venado, palios, conchas de caracol, tabaco y calabacillas, plumas de papagayo, banderas de plumas de garza, todas las insignias. Todo esto trajeron cuando vinieron, cuando fueron a recibir del otro lado del mar las pinturas y libros de Tulan, todo aquello en que, según decían, ponían sus historias. Son las palabras del doctor Miguel León Portilla. La imagen que vemos, que ven ustedes de frente, es ahora el doctor León Portilla con su helado, que le encanta el helado de vainilla, pero por favor la imagen anterior es el doctor cuando era niño y su madre. Es la imagen número 1, por favor, señor Alejandro. El disco que escuchamos es Mitos Prehispánicos, de la colección Voz Viva de México, de la Dirección de Literatura de la UNAM, a la que vengo representando yo. Su directora es la escritora Rosa Beltrán, quien esta tarde no puede acompañarnos, pero está con todos nosotros de corazón, está aquí presente. ¿Y qué mejor manera de empezar esta mesa sobre relatos familiares que con la propia voz del doctor Miguel León Portilla, sus traducciones, algunas traducciones que él hizo del náhuatl, de los mitos prehispánicos, y que ustedes pueden escuchar en este disco? Miren la portada, qué bonita además, es de Vicente Rojo Cama. Tiene un cuadernillo también con algunos mitos prehispánicos. Y yo me refiero a esto porque sabemos que al doctor Miguel León Portilla le gusta muchísimo la poesía, le gustan los relatos. Y anécdotas sobre los momentos vividos con el doctor, pues hay muchas anécdotas. Cuando me invitaron a participar en esta mesa, yo me puse a pensar, ¿a qué anécdota me voy a referir? Porque hay tantas, de veras hay tantas anécdotas, como la que ya les mencionaba, que al doctor le encanta el helado de vainilla, lo vemos ahora, ¿no? con su barquillo, creo que es en Guadalajara, ¿verdad? En la Feria del Libro de Guadalajara. También los chocolates, pero chocolate de leche, porque a Chonita le gusta el chocolate oscuro. Entonces al doctor León Portilla el chocolate de leche y el gazpacho que prepara Chonita, delicioso gazpacho, es un apasionado de ese gazpacho, y lo degusta el doctor con tanto gusto que a uno se lo contagia, ese gusto. Un gran conversador. ¿Qué más les puedo decir? Es que son tantas anécdotas, pero yo les quiero contar una anécdota muy personal y una anécdota que
a mí me ha enseñado mucho. Ocurrió un domingo, fue un domingo hacia las 5 de la tarde, antes de que el doctor León Portilla se retirara a dormir su acostumbrada siesta. Él acostumbra a dormir una siesta diario. Yo creo que por eso conserva esa condición física, ¿no? De caballero águila, una condición física y espiritual envidiable de verdad. Bueno, yo les contaba que esta tarde de este domingo, el doctor puso en mis manos un libro. Este libro de apenas 23 páginas. Su título es Flor y canto, otra forma de percibir la realidad. Y cuando me lo obsequió el doctor, me dijo, este libro es para la vida. Inmediatamente me puse a leerlo, ¿no? Porque ¿quién no se va a poner a leer un libro del doctor León Portilla inmediatamente, ¿no? Entonces me puse a leer el libro sobre este concepto que ha abordado el doctor también en muchas otras de sus publicaciones, como la filosofía náhuatl, entre otras publicaciones. Y déjenme leerles, porque bueno, son las palabras del doctor acerca del concepto de flor y canto. Él dice, la flor y canto, que es expresión idiomática náhuatl, que muchas veces aparece en los discursos, en los himnos y poemas de los antiguos mexicanos. Y nos explica, su sentido idiomático es primordialmente el de poesía, pero también el de arte y simbolismo en general. Esto lo dice en su discurso de ingreso a la Academia de la Lengua titulado Los maestros prehispánicos de la palabra. Este discurso lo pronunció en 1972 y lo respondió Agustín Yáñez. Bueno, déjenme decirles también que esta publicación es de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y pues es uno de los mejores obsequios que yo he recibido en mi vida. ¿Por qué? Pues porque ya el mismo doctor León Portilla lo dijo, ¿no? Es un libro para la vida. ¿Qué se plantea el doctor León Portilla en este libro? Bueno, propone la siguiente tesis. Quiero preguntar, son palabras del doctor, si el pensar poético puede ser quizás, como lo dejaron dicho los sabios, una gruesa tea que da luz y no ahuma. En otro pasaje, en el mismo libro, más adelante, dice, a la luz de tantas catástrofes en el mundo actual, ¿qué sentido puede tener pensar en filosofar aún cuando sea al modo del cantante y el poeta? Esto se pregunta el doctor León Portilla. Y a lo largo del libro él va citando muchos poemas como el tiempo apremia, yo solo voy a citar dos de los que él menciona. Por ejemplo, el de Ayocuan de Tecamachalco, cita el doctor León Portilla. Aquí. Del interior del cielo vienen las bellas flores, los bellos cantos. Los afea nuestro anhelo, nuestra inventiva los echa a perder. O también el siguiente de Nezahualcóyotl, a quien ustedes saben, ¿no? A Nezahualcóyotl lo he estudiado muchísimo, el doctor León Portilla. Tiene un libro más o menos reciente, publicado por el Estado de México. Dice, tú repartes flores que embriagan, flores preciosas, tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Nos explica el doctor León Portilla que estos textos proceden de 4 principales fuentes, como cantares mexicanos, romances de los señores de la Nueva España, Huehuetlatoli y el Códice Florentino, recopilación de textos hecha en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, a quien usted se ha referido magistralmente, padre. Recopilación de textos hecha en el siglo XVI por Fray Bernardino de Sahagún, quien, por cierto, resguarda la biblioteca del doctor León Portilla en su casa desde una pared, ¿verdad? Ustedes lo han visto, sí. Donde cuelga un retrato del franciscano, un retrato que pintó, lo realizó su hermana María Luisa. En otro libro, titulado Rostro y Corazón de Anáhuac, el doctor León Portilla cita el siguiente texto procedente del Códice Matritense.
el buen narrador, de palabras gustosas, de palabras alegres, flores tiene en sus labios. En su discurso las consejas abundan, de palabra correcta brotan flores de su boca. Su discurso, gustoso y alegre como las flores, de él es el lenguaje noble y la expresión cuidadosa. Buen narrador, Miguel León Portilla nos obsequia a todos nosotros flores y cantos, no solo en sus libros ni en sus conferencias, sino también en su plática, en esas charlas coloquiales. Recuerdo estas conversaciones al finalizar alguna comida, conversaciones de sobremesa con sus entrañables amigos Víctor y Susi Chelet, gran conversador, el doctor León Portilla, igual que Chonita, su compañera de vida, su compañera de investigaciones también. Juntos han escrito libros como Las primeras gramáticas del Nuevo Mundo. También han impulsado la revista de estudios de cultura náhuatl, tantas cosas que han compartido. Flor y canto es su palabra, es la palabra del doctor León Portilla. Una gruesa tea que ilumina y no ahuma, parafraseando sus propias palabras. Sus reflexiones sobre el concepto de flor y canto en los himnos y cantares nahuas nos invita a percibir lo bello y bueno, enterándonos de que estamos inmersos en un universo con males e infortunios, pero también con flores y cantos. Es cita del doctor que yo extraje de este libro. Las flores evocan belleza, fragancia, colores, alegría y dan placer, nos dice el doctor. Las flores se cultivan con esmero y cariño. Vemos aquí muchas flores. En náhuatl se habla de Xochimili, sementeras de flores. Y por eso, pues yo quería compartir con ustedes esta anécdota. Es una anécdota muy personal. Estas flores y cantos que a mí me ha dejado el doctor León Portilla, un memorial para que no se nos olvide, una invitación a dialogar con nuestros corazones para que siempre percibamos la belleza en el arte de las letras, en los códices, también a los que se ha referido la doctora Ana Rita Valero, y también percibir esta flor y canto en todas nuestras expresiones artísticas, que lo sabemos es de una gran riqueza. Y bueno, después de compartir esta anécdota con todos ustedes, ahora tendremos el gusto de escuchar las anécdotas de Georgina. Gina, por favor, ¿quién sigue? Gina, Miguelito. Miguel. Okay. Miguel nos va a contar su propia anécdota, por favor, Miguel. Bueno, muy buenas tardes, soy Miguel Diego León Portilla y estoy agradecido de estar aquí para hablar de la relación de mi abuelo, pero desde la perspectiva de un nieto a un abuelo. Bueno, siempre ha sido para mí un gran honor tener un abuelo como él, pero cuando era niño no sabía que él no era solo tan importante para mí y para mi familia, sino también para el país. Desde niño era una emoción llegar a Coyoacán a ver a mis abuelos. Mi abuelo estaba siempre trabajando en la biblioteca y era cariñoso siempre que yo lo buscaba. Interrumpía su trabajo para jugar aunque fuera un poco, y mi abuela siempre estaba con los brazos abiertos. En las mañanas íbamos a los viveros de Coyoacán, platicábamos de la flora y fauna que habita el bosque, y además conversábamos sobre la historia de Coyoacán y el porqué de ese nombre. Al llegar, jugábamos una partida de ajedrez y nos preparábamos para el domingo ir a comprar un pastel al globo. Quiero decir lo que pienso de mi abuelo, que ha sido uno de los hombres más brillantes que ha tenido México, pero lo que realmente siempre lo ha distinguido es su sencillez, su seguridad y su inteligencia. Su seguridad y gracia le hicieron cruzar el charco para conquistar a una hermosa mujer que es inteligente, brillante y ha sido un pilar en su vida y en las nuestras. Ella tuvo el valor de venirse a México sin saber con lo que se iba a encontrar. Ella se adaptó a México admirablemente y esas eran las palabras de mi abuelo, a mi abuela y a todos.
ya que ha sido siempre el hombre más feliz y orgulloso de su mujer. Las comidas los domingos son exquisitas. Mi abuela es una gran cocinera. Lo disfrutábamos mucho. Son agradables, nos reíamos mucho. Casi siempre nos sorprendía con anécdotas llenas de gracia y sabor. Extraño los domingos en Coyoacán. Hoy las comidas son en el Sanatorio Español y espero que pronto regresen a Coyoacán, pues casi un milagro lo está recuperando. Ha sido un gran mexicano, el mejor escritor e historiador, un gran esposo, un gran padre, el mejor abuelo, o sea, un chingón. Buenas tardes. Ayer que estaba yo con Miguel en el hospital, lo veía, lo tocaba y pensaba, bueno, ¿cuántas cosas realmente tengo que he vivido con Miguel? Miguel es mi padrino. He tenido el privilegio de tener un Tlamadini de cabecera. Así. Cuando regresaba de sus viajes, siempre era fascinante. Todos nos íbamos a la sala donde él estaba para oír todas sus historias, de todos los países que había ido y todo. Una vez venía de India, entonces le preguntamos, ¿y cómo hacemos para poder llegar a India? Y nos dijo, vayan al jardín, rasquen y rasquen y rasquen en la tierra un hoyo, y cuando acaben de rascar van a ver que se van a encontrar a la India. Así va a estar del otro lado del mundo. A nosotros, de chicas, nos enseñaba a contar en náhuatl y muchísimas cuentos, leyendas, todo nos enseñaba. Y su entusiasmo, su curiosidad, su alegría siempre fueron infinitas. Desde que me acuerdo de él siempre era así alegre, curioso, quería saber todo de todo. Un día Miguel dijo que se iba a España a casarse. Entonces encontró al amor de su vida en un congreso de historia. Nos enseñaban las fotos del monasterio de Guadalupe con una novia preciosa. Nosotros no teníamos ni idea, claro, bueno, será lo más lejano y remoto para nosotros España. Cuando regresó con Chonita, yo que era su ahijada consentida, yo decía, ¿Cómo qué voy a hacer si Chonita me va a quitar a mí? Pero Chonita realmente poco a poco nos fue ganando así día a día con sus canciones. Nos cantaba todos los villancicos españoles, con sus cuentos, nos hacía cosquillas. Jugaba muchísimo con nosotros. Ahora, bueno, también nos encantaba hasta su acento, hasta que Chonita hablaba diferente. Chonita, en todos estos años, ha hecho de su casa un centro de reunión increíble, un centro de reunión de cultura, donde vamos toda la familia y siempre piensa qué le gusta comer a cada quien. Cuando voy, me hacía mis empanadas, las tortillas de papa, justo lo que más me gusta. Entonces, todos es fascinante ir a su casa. Todavía, ahorita que estamos en el hospital, cuando llega alguien, Chonita se preocupa de que presentar, ofrecer, como de atender a todos, aunque sea en el hospital. Bueno, por todo su cariño, por todo lo que nos ha dado, yo cada día la quiero y la admiro más. Bueno, otra anécdota de Miguel, bueno, que este collar de perlas me lo trajo de su primer viaje a Japón cuando yo tenía 5 años. Todavía lo tengo y todavía lo traigo puesto, bueno, encantada de tenerlo. También me acuerdo cuando se murió mi abuela Luisa, su mamá, que acababan las misas del novenario y nos íbamos todos a cenar en casa de mis papás o a algún lado, y Miguel, que siempre es un tema que le he integrado mucho, filosofaba sobre la muerte. Nos contaba que era la muerte para los náhuatls o los mayas o así, y luego su visión de la muerte, que era lo que teníamos para nosotros. Y siempre estar con él era así, saber, aprender, que nos dijera algo. Hace poco, como en noviembre, diciembre, fue a comer a mi casa. Entonces estábamos todos en la sala y de repente ya se quería subir a su siesta, nos quería dormir. Yo le dije, Miguel, no te vayas porque si te vas a acabar con la comida. Te vas a llevar a Chonita y vas a acabar. Yo en mi casa tengo un montacargas de un piso a otro, porque tengo escalera. Entonces dije, Miguel, ven, te subo por el montacargas. Me decía, no, Gina, no vas a subir por montacargas porque no soy un montacargas. Entonces dije, bueno, te subo por un leyenda viviente, súbete. Entonces me decía, yo no me voy a subir solo en eso porque eso es hechizo.
súbete tú conmigo. Entonces, total, bueno, que ya me subí con Miguel, subimos y llegamos a mi cuarto. Y digo, bueno, acuéstate en mi cama. Y le digo, ¿quieres una frazada? ¿Quieres algo? Y me decía, no, quiero que me abras la cama, porque me gustaba dormir la siesta adentro de la cama y así tapado. Entonces, total, que ya que se mete a la cama, se voltea y me dice, uy, Gina, los sueños y las historias que me van a contar estas sábanas. Entonces, bueno, no es posible. Entonces, bueno, le dije, ya nos gritas cuando despiertes. Y todavía bajó a la sala, que estaba llena, y dijo, no saben de todo lo que me enteré. Y yo decía, bueno, ya, Miguel, por favor. Bueno, Miguel nunca ha tenido filtro. En situaciones difíciles de la vida, Miguel me ha dicho verdades muy fuertes, directas, siempre de lleno. Pero con todas, en los momentos difíciles que hemos tenido en nuestras vidas, pues Miguel siempre es el primer telefonazo que dice, puedes contar conmigo en el aspecto que quieras, emocional, económico, siempre vas a poder contar conmigo y puedes hablarme las 24 horas del día. Llámame en la noche para saber cómo vas. Bueno, siempre Miguel ha sido un apoyo, y Chonita y Marisa, un apoyo invaluable. Este año ha sido un año que de veras empezamos desde enero con así subidas y bajadas emocionales. Hemos estado en el hospital, subiendo, bajando emocionalmente. Miguel se la ha pasado coqueteando con la enfermedad y con la muerte. Pero bueno, hasta ahorita Miguel va ganando la batalla. Hoy le sonrió Fabio y ahí vamos todos. Gracias. Bien. Muy buenas tardes, señoras y señores. Antes que nada quiero aclarar que planeo ser breve, porque como estoy hasta el final no quiero opacar. Bueno, primero que nada dejemos lo que sueñe todo Miguel León Portilla y ya lo terminemos, ¿no? No quiero presentación. Podemos preguntarnos algo. ¿Por qué Miguel León Portilla quiere tanto a México? ¿No? Eso es imposible de saber porque solo lo sabe, ¿verdad? Pero hay algo que yo me acuerdo siempre. Una vez que estábamos en Villanueva de la Serena, el santo pueblo de mi abuela, le pregunté, yo siendo un niño, claro, porque los niños nos aburrimos y preguntamos tonterías. Abuelo, ¿qué es lo que más te gusta de México? Las leyendas. ¿Cómo cuál? La de Quetzalcóatl. Claramente me la contó, etcétera, etcétera. Total, que Quetzalcóatl se convierte en una estrella, bla, bla, bla. Y le pregunto, pues tú eres igual a Quetzalcóatl, eres mi estrella, abuelo. Aunque yo le pregunto, ¿y quién es tu estrella? Claro, espero que él me diga, oye, obviamente eres tú, Fabio, eres mi estrella, ¿no? O es tu abuela, o es tu mamá, cualquiera, ¿verdad? Pero no fue el caso. Mi estrella es México. ¿Por qué? Porque es la tierra que me vio nacer y que me verá morir. Y es la tierra que amaré toda mi vida. Incluso después de eso la seguiré amando. Así que no te pongas celoso. Por último, agradezco a mis familiares y amigos por darme esta oportunidad de hablar. Y como todos disponemos de poco tiempo, concluyo. Gracias. Bueno, pues son anécdotas, y podemos estar toda la tarde aquí contando miles de anécdotas, pero el tiempo apremia, el homenaje continúa y bueno, yo solo quiero expresar también mi cariño hacia la familia León Portilla, a Marisa, a Chonita, Gina, a Miguel, a Fabio y al doctor Gerardo, también el esposo de Marisa, y creo que va a haber un café, los invitamos a tomar un café afuera y después regresamos. Me parece que sí, que ese es el programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. En este momento se llevará a cabo un receso de 10 minutos. Los invitamos al vestíbulo del auditorio. Ahí tenemos preparada para ustedes una mesa de café.